El proyecto que tenemos para contarles hoy es distinto a todos los que hemos hecho hasta ahora. Comenzó como el resto con una investigación profunda sobre el legado escocés en Argentina, pero después de una historia increíble podemos decir que se transformó en el primer capítulo sobre el patrimonio argentino en Escocia. Esta es la historia. En el partido de San Fernando, al norte de la ciudad de Buenos Aires, hoy funcionan un montón de instituciones que son legado de la comunidad escocesa en Argentina. La universidad, el colegio, la iglesia y la Fundación San Andrés, por mencionar algunas. Pero si pensamos a nivel histórico, no relacionamos habitualmente al partido de San Fernando como una localidad, una ciudad con demasiada tradición escocesa. Y yo diría que esto es así porque nunca se levantó una capilla presbiteriana en San Fernando. Y las iglesias presbiterianas funcionaron en Argentina como la institución alrededor de la cual la comunidad escocesa se organizaba y se reunía. Sin embargo, que nunca se haya levantado una capilla, un edificio, no quiere decir que no haya existido una iglesia o una congregación. Gracias a las investigaciones de Willy Grant, descubrimos que en San Fernando funcionó una rama de la iglesia presbiteriana por muchísimos años. Solo que era una congregación chica que se reunía una vez por mes en casas de familia o en salones que les prestaban distintas escuelas. Y claro, de una congregación así no queda ningún bien material que dé testimonio de su existencia. Por eso fue tan importante cuando descubrimos que en mayo de 1923 esta congregación le regaló a un ministro escocés que se volvía a Escocia una bandeja de plata en agradecimiento por todo su servicio y su trabajo. ¿Por qué digo que es tan importante para nosotros? Porque descubrimos que existió un bien en el mundo, un bien histórico-cultural, que podía dar testimonio de la existencia de esta congregación en San Fernando. Y acá la historia se pone interesante. Ese mismo día, esto era un viernes, nos pusimos a buscar sobre cualquier dato en internet que pudiera darnos información sobre el paradero de esta bandeja. Empezamos a buscar a partir del nombre de este pastor, que se llamaba John Clark. Por supuesto, cuando buscábamos ese nombre aparecían cientos de miles de resultados en internet. Así que fuimos ajustando la búsqueda una y otra vez hasta que encontramos un dato que nos pareció interesante perseguir. Y era que en una isla en Escocia, en una pequeña isla que no tiene más de 150 habitantes, había una lápida que tenía el nombre preciso de nuestro pastor, que era John Y. Clark. Así que ese mismo día buscamos información sobre la iglesia que funciona en esa isla y le escribimos un mail consultándoles si sabían algo de la historia de ese pastor, que nosotros suponíamos que había pastoreado a la iglesia de esa isla, por eso había sido enterrado allí. Y le preguntamos especialmente si sabían, si tenían descendencia, por eso así le podíamos escribir a los hijos, a los nietos, preguntándole información sobre la bandeja, pero también preguntándole si sabían si había estado en Argentina antes de ir a trabajar a su congregación. Y esto es lo que recibimos el día domingo, solo 2 días después de haber mandado el primer mail buscando información sobre el pastor y sobre la bandeja. Dear Sebastian, this has been extraordinary. A coincidence that you should have written at just this moment. I need to explain, we have no minister at the present, not for many years. Our devotional life is served by visiting preachers from elsewhere, sometimes retired or serving ministers, often of other denominations who like to visit the island. Some are elders or readers.
Many of our services are led by our own reader, Alistair Schooler, my fellow elder, especially in the winter time. Because of this, we only have a communion service 2 or 3 times a year. This Sunday we celebrated, and afterwards I talked to the ministers, a husband and wife team, and to Alistair about your inquiry. Alistair immediately said, "But didn't you notice the inscription on the silver plate carrying the bread which you handed round?" This is the inscription on that silver salver. Dedicated to the Reverend and Mrs. J. Y. Clark, as a token of esteem by the members of the San Fernando section of the Presbyterian Church in Argentina, May 1923. Enviamos un solo mail a una persona que no conocíamos a 10.000 kilómetros de distancia del último dato documental sobre dónde había estado esta bandeja, y 2 días después esta persona no solo nos estaría mandando una foto de ella, sino que él, sin saberlo, estaba con la bandeja en sus manos. Estas son las historias que nos motivan a seguir buscando y recuperando patrimonio, legado, historias y, por supuesto, encontrar esta bandeja nos abrió un nuevo mundo de preguntas y respuestas sobre la vida de John Clarke, tanto en Argentina como en la isla de Colonsay. Y fuimos respondiendo muchas de estas preguntas gracias a el nuevo vínculo cultural y de amistad que generamos con Colonsay, y creemos que puede ser súper interesante para ustedes conocer más de esta isla de 150 habitantes, conocer la cultura, y todo eso lo vamos a compartir con ustedes en un próximo video. Así que, si no se lo quieren perder, no dejen de suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestros próximos videos. Pero además queríamos aprovechar para hacerles una última pregunta, y es: ¿ustedes sabían que San Fernando había sido un destino en el que los escoceses también se habían asentado? Por favor, no dejen de comentar sus respuestas en los comentarios.